Él es Enrique García en La Habana, 1958. Enrique García fue el oficial Walter de la Dirección de Inteligencia de Cuba hasta 1989. Fue graduado en la Escuela de Inteligencia de Moscú con medalla de oro. Y además de trabajar en el G2, aprendió en la KGB y en la CIA. Es increíble lo que es Cuba. Cuba es una isla del Caribe y es una isla para nosotros pequeña porque solamente el estado Bolívar es más del doble en kilómetros cuadrados que Cuba. Y Cuba ha dado desde los años 59 en adelante que hablar y ha estado en el centro de la política mundial todo este tiempo. Yo quisiera conversar con él sobre el G2, sobre la influencia y por qué es tan importante y tan decisivo para el narcorrégimen la presencia cubana, mucho más que la rusa o la china, aparentemente. ¿Y qué está pasando con Raúl Castro? Porque las últimas noticias es que Castro está enfermo, es el que tiene el poder, tengo entendido todavía, y realmente, y está tan enfermo que no se ha podido reunir el Partido Comunista en sus reuniones por la presencia de su caudillo, porque al fin y al cabo es un caudillo, no lo mismo que su hermano, pero es un caudillo. Bienvenido, Enrique García. Siempre un gusto estar contigo, Napoleón. ¿A qué edad entraste y te interesaste por ese trabajo tan difícil y no nada bonito que es meterse en los servicios de inteligencia de tu país? Bueno, yo entro o fui seleccionado para los servicios de inteligencia a una edad muy joven, o sea, a los 17 años. 17 años comencé como colaborador estando en una embajada cubana, en la embajada de Cuba en Lima, Perú, en el año 1975, que por razones familiares comencé a trabajar a esa edad en el consulado de Cuba en Lima, Perú. Y caí bajo el ángulo visual diríamos, el Centro de Inteligencia Cubana en Perú. Comencé a colaborar con ellos en tareas de inteligencia, en apoyo logístico, cuando aquello en Perú se pasaban mucho armamento. Pero perdona, la historia nos la contaste. Quiero saber por qué te metiste, por qué te interesó dedicar parte de tu vida a eso. Hay algo que debo separar, pero primero, el trabajo de inteligencia en sí es un trabajo bonito. O sea, aquí el tema está en la causa que se sirve. O sea, en este caso, la causa para la que yo trabajé, o el país para el que yo trabajé, bueno, es una dictadura, es un régimen despótico, es un sistema, la bandera era la equivocada. El trabajo de inteligencia, obviamente hablando, o sea, estamos hablando de obtención de información política, económica, científica, análisis, no es un trabajo, esa parte del trabajo de inteligencia no es tampoco, diríamos, no es la parte esa que estás mencionando tú. O sea, hay ángulos de trabajo de inteligencia que son distintos, ¿no? Y el trabajo de inteligencia en sí tiene partes muy bonitas y lo realizan todos los países del mundo, no únicamente las dictaduras, ¿no? Pero perdona, una persona que estudiando en la Escuela de Inteligencia de Moscú, es decir, nada menos que en la KGB, y se gana y sale con la medalla de oro, no es ningún tonto, sino un tipo brillante, porque si no, no tendrías esa medalla de oro. ¿Por qué te agradó defender a una dictadura? Bueno, primero que todo, hay que entender una cosa, en mi caso, Napoleón, yo crecí en Cuba, yo nací en el año 1958, mi familia, mi padre fue parte de la estructura del gobierno cubano, mi padre fue comunista, yo crecí en Cuba, yo desde niño recibí una influencia del sistema creyendo que aquello era el sistema del mundo, o sea, yo crecí dentro de ese sistema. Por mí mismo, y muy joven, por cierto, tuve que comprender que aquello era una dictadura que había destruido la libertad, que había eliminado la libertad de mi pueblo y que había destruido Cuba.
pero bueno, eso fue un proceso de aprendizaje, diríamos, autodidacta, porque yo crecí desde niño estudiando marxismo, estudiando los discursos de Fidel Castro, creyéndome que la revolución cubana era una gran maravilla. Entonces, bueno, eso que tú señalas, sí, si tú, por ejemplo, es el caso de mis padres, yo no voy a evaluarlos a ellos ahora, que conocieron una Cuba antes de Castro, o tú que conociste una Venezuela antes de Chávez. Pero bueno, yo fui producto de esa revolución, o esa mal llamada revolución. Entonces, bueno, en un momento determinado, yo creí que estaba sirviendo una buena causa. Vamos a empezar por ahí. Pero fueron décadas ¿Perdón? de servicios de inteligencia. ¿Cuál fue la gota que colmó el vaso? No solamente para darle la espalda a esa llamada revolución cubana, no solamente darle el paso, sino traicionar a la revolución, porque hacía, es decir, a los grandes enemigos que durante toda tu vida hasta ese momento te dijeron que eran los villanos, que eran los asesinos, que eran los que torturaban, que eran los enemigos, que eran los que justamente intentaron matar varias veces a Fidel Castro. ¿Cuál fue la gota que colmó el vaso en tu caso? Mira, es fruto de un proceso de años, Napoleón. Primero comprendí lo primero que comprendí antes de dejar de ser marxista fue que Fidel Castro ni era comunista, ni era marxista, que había usado el marxismo y en este caso la Unión Soviética se usaron mutuamente para consolidarse él. Fidel Castro era fidelista y no tenía ningún tipo de ideología desde mi punto de vista. Primero comprendí estudiando marxismo, además de mi experiencia, yo pasé 2 academias en la Unión Soviética, yo pasé la academia de oficiales para la inteligencia cubana, de oficiales de la inteligencia cubana, y pasé la escuela de jefes también 4 años después, o 5 años después. Yo conocí el comunismo real en la Unión Soviética, entonces comprendí poco a poco también que el marxismo era una gran farsa. O sea, primero lo que era el fidelismo y después que el marxismo no era una gran mentira, estudiando marxismo y viendo lo que era el comunismo en Europa del Este. Después, producto de mi trabajo, tuve una ventaja que la mayoría de los cubanos de mi edad no tenían, y era que tenía acceso a leer, a conocer países del mundo libre, incluso en mi área, que fue la que me especialicé yo, en el área de América Latina, por más problemas que pudieran tener democracias latinoamericanas en desarrollo económico, en cuestiones políticas, conflictos, contradicciones, cualquiera de los países latinoamericanos que yo fui conociendo era un paraíso de libertades al lado de lo que existía en mi país. Y todo eso me permitió poco a poco darme cuenta que todo era una gran mentira. Entonces, ¿por qué deserto? Exactamente, esa es la pregunta. Bueno, deserto sencillamente por eso, porque comprendí que todo lo que yo creía, o todo lo que me habían enseñado a creer, que era una maravilla y que era lo mejor del mundo, era una gran farsa. Y cuando comprendí eso, solo tenía una idea en mi mente, era hacer algo para tratar de destruir ese sistema en Cuba. Si tenía esa intención y mi deseo era hacer algo para destruir aquello que yo pensaba que había, bueno, que yo pensaba, no, que estaba convencido ya que había destruido mi vida, y la de todo el pueblo de Cuba, solo había una agencia en el mundo que podría ayudarme, y era la CIA, precisamente, no el gobierno de los Estados Unidos, específicamente su Agencia Central de Inteligencia. Entonces, sí, efectivamente, trabajé para la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, en mi objetivo por tratar de ayudar a destruir el sistema cubano. Por supuesto que no me arrepiento y me siento muy orgulloso de eso, además. ¿Qué tuviste que hacer para que te dejaran entrar en la CIA y desconfiaran de ti porque venías del G2 y de aprender en la KGB y no eras simplemente un infiltrado como los hay y muchos cubanos del G2 en las Naciones Unidas, por ejemplo, o en España, o en Venezuela? Déjame especificar algo. Yo no entré a la CIA, ¿ok? Yo no fui parte de la CIA como un operativo de la CIA. Yo fui consultor no solo de la CIA, sino fui consultor de toda la comunidad de inteligencia americana. A partir de mi experiencia y en el trabajo de inteligencia y a partir de mi experiencia latinoamericana. Ahora debo explicar una cosa también. En el caso de que estamos hablando de por qué, que es el tema.
cómo llevo, cómo soy aceptado para trabajar, porque efectivamente yo trabajé desde ese punto, trabajando para la comunidad de inteligencia americana, yo hice muchísimas cosas también, o sea, con ellos. Bueno, sencillamente en el trabajo, cuando una persona deserta, como fue mi caso, es muy fácil, no es tan complicado establecer de que no se trata de un doble agente o que no se trata de un juego operativo, como se dice. Porque bueno, un oficial de inteligencia, como lo fui yo, esto, toda la información que posee y todo el dominio que tiene es información muy pesada que ningún servicio de inteligencia entrega o regala. O sea, yo manejé, yo participé en el financiamiento de campañas políticas en América Latina, creo que lo hemos hablado en anteriores programas tuyos. Yo dominaba la red de agentes secretos de la inteligencia cubana en varios países de América Latina. Yo tenía un tamaño muy grande de, de dominio de las actividades de la inteligencia cubana en el mundo y ningún servicio de inteligencia regala eso. Entonces, bueno, tú puedes hablar de sospechar cuando estás hablando con una persona que su dominio de un tema, su dominio de información e inteligencia es muy colateral. Y bueno, con esa persona tú puedes hacer lo que se llama en el trabajo de inteligencia un juego operativo. O sea, puedes mandar a una persona al campo enemigo para que el enemigo la reclute y entonces que esa persona saque información. Bueno, eso es un juego operativo, pero bueno, con los oficiales de inteligencia, eh, yo en mi experiencia profesional no conozco ningún caso de oficiales de inteligencia que se hayan podido utilizar en un juego operativo. ¿Tienes en tu conciencia arrepentimiento de algún muerto donde hayas o participado directa o indirectamente, o cuando se trata de un enemigo se considera que está bien muerto? Bueno, yo particularmente nunca estuve relacionado a ninguna muerte. Entonces, bueno, no puedo hablar sobre ese aspecto porque no participé en ninguna operación de ese tipo. Yo debo subrayar una cosa. Bueno, en Cuba había una división dentro del aparato de inteligencia externo, porque vamos, no confundamos, esto es importante. Una cosa es el aparato de contrainteligencia, que es quien reprime al pueblo de Cuba dentro de Cuba, y otra cosa es el trabajo de inteligencia, que es el que trabaja fuera de Cuba. Yo fui parte del aparato de inteligencia, yo prácticamente trabajé. ¿Aló? ¿Aló? Te escuché hasta trabajé toda mi vida y se congeló. Trabajé toda mi vida antes de desertar, yo diría más años fuera de Cuba que en Cuba, ¿no? Entonces yo creo que fue un proceso no me arrepiento, o sea, pienso que hice, volviendo al trabajo de inteligencia. Entonces, en ese para el trabajo de inteligencia, nosotros buscábamos, penetrábamos gobiernos o sea, gobiernos, Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia en los países donde trabajábamos, trabajaban los sectores estudiantiles, diferentes sectores de la sociedad, con el objetivo de obtener información clasificada para después con esa información clasificada influir sobre los acontecimientos, que debe ser el trabajo realmente de un servicio de inteligencia. Paralelamente a eso estaba otro servicio de inteligencia en Cuba, que era la oficina de Manuel Piñero Lozada, después que se separó la inteligencia del trabajo de la actividad subversiva. Piñero manejaba específicamente el Departamento de América con viejos oficiales de la inteligencia que se fueron con él, manejaba todo el aparato, diríamos, subversivo de Cuba en el mundo. Y la Dirección de Operaciones Especiales, el DOE, tenía un equipo, una estructura parecida a la de la inteligencia y era la que le daba el apoyo logístico a la oficina de Piñero, entrenando y, y preparando las operaciones terroristas de los grupos terroristas, que en este caso seleccionaba la oficina de Piñero, que además también trabajaba con los sindicalistas, con las organizaciones indígenas, etcétera, etcétera. O sea, nosotros a su vez como inteligencia brindábamos apoyo a la oficina de Piñero y brindábamos apoyo logístico también a la Dirección de Operaciones Especiales. O sea, qué sé yo, las armas del Frente Patriótico Manuel Rodríguez se pasaban desde Bolivia. Cuando yo empecé a colaborar con la inteligencia antes de ser reclutado para ser oficial, cuando yo empecé a colaborar con la inteligencia en Perú con 17 años,
Yo participé en operaciones de entrega de armas para los montoneros en Argentina que se pasaban desde Lima a Perú en aquella época, en los años 70. Entonces, más o menos explico, volviendo, pues, no, en mi actividad no participé en ningún tipo de asesinato. Perdona estas preguntas, pero yo creo que es lo que la gente se hace de alguien que ha trabajado en el G2, ¿ok? Pero es que tú además trabajaste para la gente de la CIA. ¿Quién trabaja mejor realmente? ¿Quién es más organizado? ¿Quién logra con mayor facilidad o tiene mayores triunfos en su trabajo? ¿El G2, que al fin y al cabo viene de la KGB, o la CIA? Bueno, el problema es que la primera diferencia está en el sistema en que se trabaja. O sea, cuando yo entré a la inteligencia cubana, que a mí me reclutan, cuando estoy regresando de Perú para La Habana en el año 1978, y después un proceso de selección de 6 meses que investigaron toda mi vida, que me hicieron, me estuvieron en un hotel haciendo pruebas psicológicas varios días, después de un montón de pruebas y de estudios, etcétera, etcétera, por fin me aceptan para entrar a la inteligencia cubana. Ellos me seleccionaron, pero después me procesaron, ¿ok? Entramos en un grupo de 20, cuando yo entré, de 27 o 28 personas. Casi todo, el más joven era yo, por cierto. Casi todos eran funcionarios, directores de empresas, funcionarios del gobierno de Cuba, pero todos, la edad promedio oscilaba alrededor de los 30 años. Bueno, 2 o 3 jóvenes más que habían, esa era los 30 y pico de años. Y yo cuando aquello tenía 18, 19 años. Entonces, en esa época, cuando la inteligencia, el punto mío es el siguiente: cuando nos llevan, después que terminamos ese proceso, nos citan en un lugar, nos llevan en un parque, no se me olvida, en un parque de La Habana que está frente al Cine Acapulco, en el Nuevo Vedado, cerca del zoológico de La Habana. Y de ahí nos transportan a la escuela de la inteligencia cubana, que estaba muy cerca de ahí. Y cuando el jefe de personal y cuadro de la inteligencia cubana nos da la bienvenida, nos dice que él nos había reclutado, porque nosotros no sabíamos qué era la inteligencia. Nosotros supuestamente habíamos sido procesados para ingresar al Ministerio del Interior o a la Seguridad del Estado, pero no sabíamos exactamente para dónde íbamos. Nos dicen: a partir de hoy, el trabajo de ustedes comienza donde comienza nuestro trabajo o termina la legalidad. A partir de hoy, todo lo que harán en sus vidas será ilegal. Entonces, comento este detalle porque eso da la medida de la diferencia primera entre los dos servicios que acabas de mencionar. En Cuba, tanto la contrainteligencia internamente como la inteligencia externamente, todo lo que hace es ilegal. O sea, y la CIA todo es legal. Y se violan todas las leyes. Mira que yo creo que tú eres muy honesto en el sentido de decir lo que piensas. Y no, si no estás de acuerdo con decirlo... No he terminado la expresión, no he terminado todavía. En el caso, y eso te lo puedo decir, en el caso de las agencias de inteligencia occidentales, específicamente el caso que tú dices de la CIA, yo te diría que no es tan así. O sea, no te imagines tampoco que todo lo que hace la comunidad de inteligencia americana. Bueno, primero, en el orden interno, en la contrainteligencia, que van siempre con las leyes, pues aquí es así. Y en el caso de la CIA en particular, yo te lo puedo decir con toda sinceridad, porque bueno, conocí cómo trabajan los cubanos, conozco cómo trabajan los americanos. Existe respeto. Primero, hay un marco de legalidad. Hay abogados fijándose en las cosas. Hay no todo lo que o sea, tal vez tú puedas decirme determinado país, determinada operación, y no hablemos de lo que fue hace años. Estoy hablando yo llevo 31, 32 años en este país. Bueno, puedo hablarte de esa fecha y trabajé, fui consultor de la comunidad de inteligencia americana 10 años, que es lo que puedo hablar de ese periodo. Yo te puedo decir que el respeto a la legalidad que yo vi en la comunidad de inteligencia americana, específicamente en la CIA, yo no lo vi ni en la KGB soviética, ni en la seguridad cubana. Entonces, yo sé que me acabas de decir, bueno, no estás siendo exacto con la verdad. Bueno, te estoy diciendo la verdad que yo conozco. A lo mejor Hola. Tenemos programa con internet, nada nuevo para nosotros. Vamos a ver. Ajá. A lo mejor quedaste en a lo mejor porque se volvió a congelar. Debe ser la hasta para
¿Eh? Que debe ser la CIA que nos está congelando. O se volvió a congelar. ¿Aló? Y tienen muchos abogados asesorándolo. Y no te... Además hay otra cosa, la que diferencia también al servicio cubano en países como Cuba, el servicio de inteligencia, y te lo acabo de decir, trabaja a mediano y a largo plazo, porque bueno, ellos van a estar, tienen planteado que van a estar en el poder, como fue el caso de Fidel Castro. Bueno, intentamos nuevamente conversar con Enrique García. Mira, Enrique, vamos a cambiar el tema entonces. He leído y leo textual, el Partido Comunista, y antes de que hablemos de Venezuela y el G2, el Partido Comunista suspende reuniones por gravedad de Raúl Castro. ¿Cómo que suspende reuniones por la gravedad de Raúl Castro? Raúl Castro no le entregó el poder a Díaz-Chanel. No, o sea, Raúl Castro entregó, diríamos, la parte del Ejecutivo cubano, pero Raúl Castro sigue siendo el primer secretario del Partido Comunista de Cuba, y el Partido Comunista de Cuba es el órgano rector del país. Quiere decir, todavía desde el punto de vista jerárquico, todo se subordina al partido en Cuba. Supuestamente está planteado que Raúl había dicho que para el año que viene, para el 2021 creo que era, esto iba a entregar la jefatura del Partido Comunista. Está por ver eso. Sí existe, yo he recibido también lo mismo que se ha publicado ya por varios medios, fuentes allegadas a mí me han pasado el dato de que efectivamente parece que sí, que en esta ocasión tiene un problema de salud muy serio. En el caso de Raúl no sería de asombrar, porque bueno, ya, y la gente no recuerda esto, pero a principios, entre el año 2003 2005, él tuvo serios problemas de salud. Raúl es una gente que durante muchos años fue muy poco cuidadoso de su salud y cometió diferentes excesos. Así que tendría coherencia. Igual, vamos a ver históricamente cuando habían rumores así, que sobre la salud de Fidel Castro, lo hubo en varias oportunidades. Ellos después buscaban algo para sacarlo ante las cámaras para destruir esos rumores. Si tal vez ahora lo tratan de hacer o lo paran frente a una cámara, no sabemos, pero bueno, el rumor sí parece que se sustenta en información fidedigna de algún tipo, porque a mí me ha llegado también por otras vías. Pero ¿por qué le es tan importante que si está enfermo, sea grave o no grave, si está enfermo, van a suspender las reuniones del Partido Comunista? Hay un problema, Napoleón, que esto es muy importante para que se comprenda cómo es el funcionamiento de un país como Cuba. Cuba es una dictadura que siempre ha estado regida por el poder de la finca. El dueño de la finca antes era Fidel, ahora es Raúl Castro, pero dentro de esta estructura dictatorial siempre ha operado también como un sistema mafioso. O sea, en Cuba, incluso en épocas de Fidel Castro, hubo grupos de poder, o sea, habían áreas de poder divididas. En mi época, por ejemplo, había gente muy poderosa, antagónicas entre sí. Por cierto, estaba Carlos Rafael Rodríguez por una parte, estaba Raúl por otra parte con su gente, estaba incluso gente como Piñero, llegó a tener mucho poder y mucho acceso a Fidel. O sea, habían 3 o 4 grupos que se disputaban una porción del poder en Cuba y con intereses propios. Muy grande, bueno, tomaba parte por uno de ellos, o sea, le daba la razón hoy a uno, le daba la razón uno al otro. Ahora te voy a explicar por qué te estoy haciendo esta historia vieja. Esto con los años, bueno, fueron muriendo gente, y bueno, ese grupo se fueron de personas, de personajes, pero esos grupos sí siguen flotando. Hoy en día, en Cuba, como también sucede, hay sectores, diríamos, de poder interno que están a su vez en contradicciones entre sí. Porque las contradicciones son en sus sistemas dictatoriales, pues, más poder económico, más acceso a recursos,
más acceso a mejor vida. O sea, esa es así es como funciona. En Cuba hay un tema. El día que no esté Raúl Castro, esos grupos en conflicto, va a ser muy, muy difícil que se pongan de acuerdo entre sí, porque antes existía lo que se determinaban, lo que se llamaban los históricos en Cuba. Bueno, estaba Fidel, supuestamente tenían el prestigio aquel de haber sido los líderes de la más llamada revolución, pero de los históricos ya falleció Juan Almeida hace años, Guillermo García pasa los 90 años y además nunca ha tenido el carisma para hacerlo. El único que queda después de Raúl con ese carisma histórico que incluso por eso lo han ensalzado en los últimos 2 años, es el comandante de la revolución, Ramiro Valdés Menéndez, que además durante años ha sido quien ha manejado los temas de Venezuela en Cuba, como tú debes saber. Y bueno, Ramiro es el que queda, pero fuera de ellos dos hay un problema en el nuevo generalato cubano. El nuevo generalato de Cuba ya no hablamos de los comandantes de la revolución, no, el nuevo generalato de Cuba la mayoría son muchachos o gente, o sea, los más nuevos, no los que están en las primeras posiciones, pero bueno, los más nuevos, generales y coroneles cubanos, son de los que estuvieron de la generación casi que nació con cubanos. Ya están alrededor de los 60, 60 y tantos años. Y esa gente, bueno, que estuvieron en las guerras de Angola, en las guerras de Etiopía, y entre esa gente ya al desaparecer los históricos, no hay nadie que pueda mantener, en mi opinión, una cohesión dentro de ese disparate que es Cuba. Entonces, dentro de ese disparate que es el régimen de Cuba, con sus servicios eficientes, con su inteligencia poderosa en el mundo, que todavía, por esas cosas absurdas, logra controlar un país totalmente como controla Venezuela, influir en los Estados Unidos y en el mundo, como vimos ahora, salió Cuba ayer en Naciones Unidas, con un documento que firmaron no sé cuántos países, defendiendo la actitud de la represión en China. En fin, todavía los cubanos juegan un partido de béisbol internacional muy importante, a pesar de que es un manicomio esa isla. Bueno, ese manicomio, sin Raúl Castro y con un Ramiro Valdés que ya anda por los 87, 88 años, es muy difícil mantener, que logre mantenerse una cohesión muy grande una vez cuando no esté Raúl Castro en la escena. Y Cuba es un país comunista. Te lo pregunto porque decías que Fidel Castro no es comunista ni nada de eso, ¿no? Sino que él es o era un psicópata narcisista que necesitaba el poder, como Chávez era un psicópata narcisista y lo que menos era marxista, sino que los marxistas los utilizaron a ellos y ellos a los marxistas, o Rusia, la Unión Soviética en su caso. ¿Qué es Cuba realmente? Bueno, Raúl sí fue marxista. O sea, yo se hago la diferencia esa porque Fidel, en mi opinión, no, aunque estuvo pegado, según se plantea, y hay información que lo prueba, que estuvo pegado a los comunistas desde antes de Moncada, desde el año 50. Pero él no perteneció nunca al Partido Comunista, él perteneció a otro. No, o sea, Fidel, hasta antes de la revolución no perteneció al Partido Comunista, pero yo ya he leído bastante información que avala que sí tenía contacto con los comunistas de los años 50, pero su hermano Raúl sí estuvo vinculado al Partido Socialista, que era el Partido Comunista en Cuba, desde muy joven, y Raúl sí fue marxista. La otra diferencia importante es que en la Unión Soviética, incluso en la Unión Soviética, después diríamos, de la salida, bueno, después de Stalin, cuando viene Nikita Khrushchev, después que sale Khrushchev del buró político, en los años 60 en adelante, la dirección de la Unión Soviética fue colegiada. O sea, el buró político en la Unión Soviética funcionaba de manera colegiada y realmente había una repartición de poderes y se respetaba eso. En Cuba eso no ha existido. En Cuba el buró político funcionaba nominalmente porque realmente Fidel siempre hizo lo que le da la gana. Raúl es un poquito más de trabajar en equipo que su hermano, pero igual la dirección en Cuba es muy anárquica.
esa división colegiada de como pasaba en la Unión Soviética. Pero ¿quién decide en Cuba? Primero, si Cuba es comunista o no, y luego, ¿quién decide realmente las cosas que hay que hacer importantes, realmente importantes, de sobrevivencia o de colonización, como hicieron con Venezuela, que la colonizaron para vergüenza de nuestro general, bueno, de esos generales que se llaman generales de Venezuela? ¿Qué es Cuba? Bueno, en Cuba decide todavía hasta hoy Raúl Castro. Y bueno, después hay un señor que tienen puesto ahí, que lo llaman presidente del país, que es el señor Díaz-Canel, y hay un primer ministro que escogieron ahora en la nueva estructura que hicieron. Pero bueno, esos señores tienen facultades administrativas y ninguno tiene poder real. Poder real tiene hoy en día el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que ese ministro de las Fuerzas Armadas a su vez es quien controla, porque ya no es como antes, que incluso antes había una división. El Ministerio del Interior tenía mucho poder, las Fuerzas Armadas tenían poder. Eso, el Ministerio del Interior hoy en día es subordinado y está controlado por las Fuerzas Armadas. Y tal es así que incluso el ministro del Interior, si no me equivoco, no es ni miembro del buró político. O sea, y a diferencia de las Fuerzas Armadas, que tiene 2 o 3 generales que son miembros del buró político, empezando por el ministro de las Fuerzas Armadas. Entonces, todo este aparato militar, policiaco cubano, tiene el poder real de control interno. Los otros son los administradores. Rodríguez López Calleja es el yerno de, o sea, que estaba casado con la hija de Raúl Castro, con Débora. Tiene una cuota, es quien administra en este caso los dólares cubanos con todo el tinglado de la corporación Gaesa, la corporación Siemens y todos esos negocios. En fin, hay toda una serie de gente en tareas administrativas, gente que tiene un poder real, y Raúl Castro. Si tú me preguntas a mí si yo creo que el buró político en Cuba, el Partido Comunista o el Comité Central del partido tienen un poder real, no. Dentro del buró político puede haber gente como Machado Ventura que sí tengan determinado poder, porque Machado es un histórico del aparato partidista, pero que estructuralmente ese buró político genere poder, no lo creo ni el Comité Central. Interesante. Una cosa, socialismo y comunismo es lo mismo, como dijo Fidel Castro, porque le convenía decirlo. No, supuestamente no, o sea, supuestamente no, porque además esto de socialismo se plantea desde el punto de vista teórico, pueden absorber muchísimas cosas y comunismo, en definitiva, ¿qué es el comunismo? El comunismo supuestamente, porque nadie nunca llegó al comunismo, el comunismo es la sociedad en la cual se extinguen las clases, donde ya no va a hacer falta ni policía, no, queda una. ni gobierno. Queda una, los que gobiernan. Bueno, pero tú lo sabes, teóricamente es así, el comunismo era el paraíso. O sea, la gente se cree que los países, que los pueblos que fueron engañados con esto del comunismo, se creían que el comunismo era el mar del trabajo y del sacrificio. No, 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 no. El comunismo, como lo plantearon los teóricos, era el mar de la abundancia, donde cada cual iba a recibir según sus necesidades y cada cual iba a trabajar según su capacidad. El socialismo, que es una etapa de transición hacia el comunismo, era al revés, a cada cual según su capacidad, de cada cual, o sea, se le da en el socialismo, es al revés la fórmula, se le da a cada uno según lo que aporta a la sociedad. Y bueno, y es el periodo de transición en el cual existe la dictadura del proletariado, también explicada por Vladimir Ilich Lenin, de que era un proceso en el cual había que destrozar y arrancarle la cabeza a toda la oligarquía, a toda la burguesía y a todos los explotadores del mundo. Pero bueno, ese proceso de transición nunca lo pasó nadie, o sea, se quedaron ahí en la represión, en eso. El paraíso no llegó porque más las leyes económicas del marxismo son una gran falsedad. Pero eso es teoría. Pero por lo que tú estás diciendo, yo tengo que entender que, por ejemplo, en Venezuela, el Partido Acción Democrática, que era un partido socialdemócrata y que estaba en la Internacional Socialista, o sigue, lo que queda de eso, el partido de Copey, que era social cristiano, por lo tanto también era socialista. Los gobiernos socialistas de Europa, por ejemplo, qué sé yo, Suecia, Suiza, los del norte de Europa,
todos esos están trabajando porque son socialistas para llegar al comunismo. No, eso supuestamente es otro socialismo. Y por cierto, debo hacer una observación muy importante de lo que tú dices, porque yo me leí hace como 2 años o 3 un libro que sacó un chileno, por cierto, que se radicó en Suecia, eh, siendo muy jovencito con sus padres en los años 70, luego del pronunciamiento militar en Chile. Y se hizo político en Suecia, incluso llegó al Congreso en Suecia y escribió un libro fantástico que yo no entendía bien el fenómeno a veces de los países escandinavos, específicamente de Suecia. Y hay algo muy interesante. En Suecia, la época del socialismo, las medidas socialistas más radicales que sucedieron específicamente en los años 60, finales 70 y 80, incluso en la época del primer ministro, ahora no me recuerdo el nombre, que después fue asesinado en las calles precisamente. Alex Palmer. Exactamente. Después, la política económica que llevó Olof Palme y que llevaron los socialistas en Suecia fue tan terrible que eso que se habla de socialismo en Suecia hoy en día no es así. Y este libro me demostró en números, en estadísticas, cómo el país fue a la quiebra. Y entonces a partir de los años 90 se desarrollaron una serie de medidas de transformaciones económicas en Suecia. Y entonces el capitalismo en Suecia está bien marcado y muchas de las medidas socialistas se balancearon y se apretaron las clavijas porque si no el país iba a la quiebra. Entonces había una repartición de poder en la cual los socialistas en Suecia se ocupan un poco de la política exterior, o sea, de defender a los cubanos, defender a los venezolanos. Le han dejado a los socialistas la politiquería externa, esto que por cierto lo hacen muy mal porque lo que hacen es hacer amigos, y los conservadores están corriendo la economía. Entonces es una cosa que para mí fue fascinante leerme este libro porque además yo no lo entendía así. ¿Cómo se llama el libro? En este momento voy a buscarlo porque no lo tengo a mano porque ya sé. El año pasado tenía una persona, unos amigos, una amiga de visita aquí en la casa y se dio esta discusión. Y como se dio la discusión, saqué el libro y se lo regalé. Era una latinoamericana amiga de mi esposa y mía. Pero no te preocupes porque el libro lo voy a buscar hoy te voy a enviar un ejemplar de regalo. Me voy a ocupar el mismo de comprarlo y dos ejemplares, uno más para mí y uno que te voy a regalar a ti. Gracias, muchas gracias. Mira, otra cosa. La política exterior de Obama respecto a Cuba, ¿ok? ¿Logró algo positivo o negativo? Y lo mismo puedo decir quien vino después de Obama, de Donald Trump. ¿Cuál es la diferencia y qué ha hecho este exterior del mismo país, pero con distintos presidentes y distintos partidos? Yo realmente esto no compartí en su momento, lo respeté porque bueno, esto es así, uno a veces era nuestro presidente, pero yo no compartí nunca la política exterior del presidente Obama en relación a Cuba y en relación a otros muchos países tampoco. Bueno, en caso cubano, realmente, como no compartí su política, tampoco. Yo pienso que fue un error total por lo siguiente. Primero, yo creo ser un especialista que conoce bastante bien a los cubanos. La única negociación que ha entendido ese régimen siempre es dame y doy palo. O sea, eso lo leí, incluso esa expresión me encantó, lo leí en un libro de Carlos Alberto Montaner hace como 25 o 30 años. Y eso, la Cuba lo único que sabe es recibir y dar palo. En las negociaciones son así. Fidel Castro grabó esa línea siempre. Entonces, yo pienso que realmente fue pero vamos a darle el beneficio de la duda, vamos a decir, bueno, tal vez las intenciones. No, yo creo que las intenciones, primero me demostraron una ignorancia total del tema cubano, porque Cuba se le dio todo, o sea, y una ignorancia de la naturaleza del régimen cubano.
yo puedo entender que haya existido figuras dentro del gobierno que hayan pensado, bueno, tal vez si hacemos esto, nos van a dar un poquito más. Bueno, pues entonces si vas a negociar, por lo menos negocien. En una negociación yo doy y tú me das. En el caso de lo que hizo el presidente Obama con Cuba, no fue así, fue yo te doy todo y tú no me das nada. Pero Entonces, no es lo mismo que hizo el Partido Republicano con China, por ejemplo. bueno, pero eso yo lo hablamos en un programa, si no me equivoco, hace tiempo. Y para mí la política con China fue un grave error desde el principio. Pero debo decir una cosa, y esto es una aclaración histórica que hasta yo mismo me confundí hace unos años y la aclaré. Si bien la política del ping-pong la inició el gobierno de Richard Nixon en los años 70 a través de su secretario de Estado, eh, debo decir, para mí esa iniciación fue incorrecta porque no hubo una comprensión de que ya en ese momento no había que apoyar a China para que la China se fajara con los soviéticos. Ya la Unión Soviética y la China tenían desde los años 60 enormes contradicciones, una disputa muy grande, incluso habían tenido hasta escaramuzas militares. Entonces no hacía falta hacer eso con los chinos. Pero bueno, lo inició el gobierno de Richard Nixon, pero debo decir que quien establece relaciones diplomáticas, rompe con Taiwán las relaciones diplomáticas oficiales y quien restablece las relaciones diplomáticas con China fue el gobierno de Jimmy Carter. Que es el peor gobierno que ha tenido Estados Unidos. En eso, bueno, otra de las cosas que se le puede dar a Jimmy Carter es, bueno, sí, Nixon coqueteó con los chinos, empezaron los intercambios, pero todavía Estados Unidos seguía tenía relaciones diplomáticas con Taiwán, no con China. Ahora, ok, quería llegar un poco a esto. No. A estas dictaduras, ¿por qué los europeos se comportan exactamente igual? Ellos durante todo el siglo XX, desde el 59 en adelante, admiraban a Castro, suavizaban o trataban de que Estados Unidos suavizara su política con Cuba, llegaban a acuerdos con Cuba y Fidel Castro les daba una patada, y me perdonas la vulgaridad, en el culo, ¿no? Ellos se podían medio molestar, pero insistían. Okay. ¿Por qué? ¿Cómo interpretas tú eso? 2 puntos. Número 1, ellos, desde mi punto de vista, primero existe un sentimiento anti-norteamericano muy grande en muchos países y por muchas personas. Y una de las maneras de expresar ese sentimiento anti-norteamericano es apoyando a todo aquel que se enfrenta a los Estados Unidos, aunque sea un criminal. Entonces, vamos a pensar, eso es un punto para mí muy importante. Y el otro punto es el siguiente. Cuando yo estaba en la inteligencia, yo recuerdo en mi primera academia en la Unión Soviética, en la Academia de Inteligencia para la Inteligencia Cubana, que yo expliqué, nos entrenamos 30 cubanos ahí todos los años de la inteligencia. En una de las conferencias más fascinantes que yo recibí, por ejemplo, hablándonos de la penetración contra Europa, el trabajo contra los europeos, que la KGB tiene un trabajo tremendo de inteligencia contra todos los países europeos. Y ellos enfocaban muy bien por qué la internacional socialista era uno de los objetivos principales que se debían trabajar para reclutar políticos en Europa. ¿Por qué? Porque se planteaba que precisamente las personas con ideas socialistas, como yo hoy en día diría, pueden llegar a ser perfectos tontos útiles en algunas ocasiones, no voy a decir que todos, pero bueno, son muy manipulables. Y los servicios de inteligencia de países como la Unión Soviética y como Cuba trabajaban mucho contra la socialdemocracia. O sea, la socialdemocracia europea, la socialdemocracia en todo. Entonces, tal es así que en la inteligencia abrimos secciones, existían secciones de trabajo contra la socialdemocracia, contra la internacional socialista. O sea, buscando siempre cómo meternos dentro de estas instituciones, o sea, de esa organización para reclutar políticos, porque como había cierta coincidencia en postulados sociales, pues por ahí podían ser más manipulables y luego podían ser reclutados. Interesante. Vámonos ahora a Venezuela. ¿Cómo un país como es Cuba, que es verdad que es la isla más grande del Caribe, que es verdad que antes de Fidel Castro
ha tenido, es la única isla del Caribe que ha tenido desde campeones mundiales de ajedrez, pasando por premios Nobel, es decir, ha tenido de todo. Ha tenido cantantes y bailes como todo el Caribe, pero además ha tenido intelectuales importantísimos, unos por cierto comunistas, como es el caso de... chico, el más famoso de los intelectuales cubanos que fue comunista hasta sus días, que por cierto vivió mucho tiempo en Venezuela en los años 40 o 50. El del siglo de las luces. Excelente novela, por cierto. Bueno, no me acuerdo. Como un país que tiene 109.884 kilómetros cuadrados en total, es decir, que es más de la mitad de pequeño que nuestro estado, que uno de nuestros estados, el más grande, que es el estado Bolívar, ha logrado tener el poder que tiene en Venezuela, un país que era reconocido a su democracia como la más estable, la más larga de América Latina. Tu aparato de inteligencia, Napoleón, indiscutiblemente Cuba logró un trabajo de penetración. Primero hay un antecedente. En Venezuela posiblemente pasó lo que yo, el otro día recordaba un amigo mío en un programa, yo escuchaba un planteo que yo lo he estudiado y es así. En Cuba, antes del 59, no existía una derecha como tal. En Cuba, a pesar de toda esa prosperidad, empezando por el general Batista, que era bastante cercano a los socialistas en sus postulados, y la Constitución de Cuba en 1940 lo fue también, muy liberal en muchas cosas. En Venezuela había un caldo de cultivo. Yo creo que en Venezuela, antes del año 98, no había tal vez demasiadas ideas socialistas. Es mi observación con todo el respeto y mi admiración por todos los amigos venezolanos. Entonces, ese caldo de cultivo estuvo ahí, el trabajo de Cuba en las universidades, en los medios académicos, en las Fuerzas Armadas. Fue un trabajo de años que fue lo que logró que llegara a postular a Chávez a la presidencia y después asesorar a Chávez, porque Chávez fue el mismo manual que utilizaron todos. Chávez dijo, como Fidel Castro dijo en el año 59 aquí en Estados Unidos, yo no soy comunista, y lo repetía, yo no soy comunista. Bueno, pues Chávez, aquí están los programas. Chávez decía incluso, no, comunismo. Incluso una vez llegó a criticar hasta Cuba cuando estaba postulándose. Una vez dijo por televisión en una entrevista, me lo dijo a mí por cierto, que Fidel Castro, que en Cuba había una dictadura. Pero claro, él se refería a la llamada dictadura del proletariado. Pero, bueno. No, porque además eso lo debe haber negociado, hablado con Fidel. Fidel le dijo, tú, di todo, atacan a mí, o sea, porque ellos no tienen principios. Entonces, como no tienen principios, yo le da lo mismo decir una cosa hoy y otra mañana. Y únicamente, entonces, los venezolanos se lo creyeron, desgraciadamente. Entonces, después empezó paso por paso. Por eso yo le tengo tanto miedo a las asambleas constituyentes y a que estén cambiando la constitución constantemente, porque fue lo primero que hizo. Juró sobre la constitución moribunda, como dijo, bueno, algo así, ¿no? Sí. Y inmediatamente llamó a su constituyente. Entonces, Cuba, poco a poco, también es interesante, y tú sabes que mi esposa lo explicó muy bien en su libro. No fue en 2 días, o sea, la invasión cubana a Venezuela fue un proceso de varios años. Ellos inicialmente en los primeros tiempos, Cuba no pudo coparlo todo y Chávez no pudo coparlo todo, y después, de buenas a primeras, ya a partir del año 2005, el control de Cuba, de los servicios cubanos, se hizo imprescindible. El manejo de los servicios represivos, el asesoramiento político con la experiencia cubana, eso se hizo imprescindible para Chávez, y hoy en día es imprescindible para Maduro contar con ese control asimétrico de los cubanos en el país. ¿Y en qué consiste ese control? Explícanos. Sí, ahí hay un punto muy importante que María explicaba, y no se puede hablar solo, porque siempre estamos concentrados en la cantidad de cientos o miles de cubanos que hay. Y no, o sea, Cuba basta con el famoso cable ese que está conectado de Cuba a Venezuela a través del océano, para que desde Cuba se estén monitoreando y controlando todos los registros venezolanos, los pasaportes, esto, lo otro.
basta con tener asesores en los lugares claves del gobierno para, para, para tener control del país. Basta con tener personas de la contrainteligencia militar en las unidades militares venezolanas asesorando a los servicios de contrainteligencia, porque la contrainteligencia militar cubana tiene una gran experiencia controlando las propias Fuerzas Armadas de Cuba. Entonces, ellos tienen un control realmente de todos los aparatos. Una cosa que hace muy difícil cualquier cosa también en países como Venezuela, al igual que en un momento en que controlan tanto y vigilan a todo el mundo de tal manera que la gente tiene miedo. Y además, una vez lo hablamos tú y yo también, no lo puede asustarse con eso tampoco, porque ellos, por más que controlen, no lo van a controlar todo siempre, pero ellos también crean una imagen de omnipresencia que tiene el objetivo ese, que la gente no se atreva a hacer nada. Ahora, ¿cuáles son esos lugares claves de los cuales hablas? Las Fuerzas Armadas, los servicios de seguridad, que son realmente los que pudieran llevar a un pronunciamiento o a un cambio de régimen. Los ministerios estratégicos, yo creo que esos son los principales. Ya después, bueno, está el asesoramiento cubano, que yo no sé, yo me río a veces cuando Cuba, he escuchado a veces, he leído que Cuba asesora a Venezuela en la producción de algo o en algunas cosas económicas. Los cubanos no pueden asesorar a nadie en Cuba, que era una isla que se autoabastecía de casi todo. Hoy en día no hay ni boniato. Entonces, pues, en economía los cubanos no pueden asesorar a nadie, sin embargo, se han atrevido a asesorar a los venezolanos. Eso me da gracia, es tragicómico, ¿no? Cuando lo veo, ¿no? Pero yo creo que las Fuerzas Armadas y el aparato de seguridad es lo más importante porque es el sostén del régimen. Es por eso que los venezolanos, primero que acabaron con el narcorrégimen, acabó con la industria petrolera, pero cuando traen un barco a donde va uno de un buen cargamento de petróleo es a Cuba. Es triste, pero eso es un ejemplo, porque como un país, yo leía las noticias y veo las cosas la semana pasada, a donde habían llegado en Venezuela, donde el litro de combustible se había puesto en determinadas ciudades del interior a 5 o 6 dólares, que es increíble, un país donde la gente no tiene dinero, no había combustible en las colas. Y en esa situación de desesperación con el combustible, que le llegue combustible a Venezuela, inmediatamente estén enviándole combustible a Cuba, eso da la medida del nivel de control y de agradecimiento y dependencia que tiene el narcogobierno de Nicolás Maduro y compañía de los cubanos. Ahora, ¿por qué ha durado tanto ese régimen? Es decir, no lo digo porque hay 100 y pico de manifestaciones en un día a lo largo y ancho del país. Manifestaciones por la falta de gas, por la falta de agua, por la falta de electricidad, por la falta de comida, por lo que fuera. ¿A qué crees tú que se debe que ha durado tanto en un pueblo que no es la primera vez que se lanzaba a las calles? Porque con el Caracazo se lanzaron a las calles. Y un pueblo que además está manifestando desde casi el principio del gobierno de Hugo Chávez. ¿Por qué ha durado tanto y cómo acabar con ese régimen? Ha durado tanto porque es el problema. Yo recuerdo incluso en Venezuela, como tú bien señalabas, desde los primeros años del señor Chávez en la presidencia de Venezuela, desde la primera vez que había sido electo presidente, hubo grandes manifestaciones en Venezuela y el pueblo, yo vi al pueblo venezolano en las calles de Venezuela, que visité el país en esa época. ¿Qué sucede? Cuando un gobierno, un régimen como este, que es mi llamado, mi preocupación con Venezuela desde el principio fue esa, que no se consolidaran, porque cuando se empiezan a consolidar estas dictaduras o estos sistemas con el control policiaco, con el control represivo, con esto, acabar después con ello es muy difícil, que es lo que pasa en Cuba. ¿Okay? Ya la vez claro, Venezuela tiene la diferencia de Cuba, que es un país continental, tiene fronteras,
Eso Cuba como una isla está más aislada, al gobierno cubano le es más fácil hacer, pero igual en Venezuela se da ese fenómeno de que se lograron consolidar y cuando se consolidan es difícil. Así todos ellos, todavía hay pequeños resquicios que no les ha quedado más remedio que sobrevivir, eh, eh, que permitirlos, por lo menos hasta el día de hoy, y como por ejemplo el legítimo gobierno del presidente Guaidó. Entonces, bueno, ese tipo de situaciones están ahí vivas y están latentes porque no han podido hacer otra cosa, pero ellos, o sea, la dictadura, por llamarla así, que lo es, tiene controles sobre determinados resortes muy importantes. ¿Cómo acabar con eso? Bueno, yo pienso que el desmerengamiento, por decirlo de alguna manera, esa expresión no me acuerdo cuándo la escuché, es simpática, aunque la palabra no exista, va a venir, puede llegar en cualquier momento. Yo sí soy un defensor, y esto lo coordino con algo que tú señalabas hace un momento, de la política del presidente Trump en relación a Cuba. Yo sí creo que el cambio de política del presidente Trump en relación a Cuba fue muy acertado. Yo pienso que Cuba, al final de la jornada, los 62 años creo que son ya, ¿no?, de dictadura que existen, ha podido llegar a, pues, no solo por su eficiencia en sus aparatos de seguridad y represión, no solo por su eficiencia en su aparato de inteligencia exterior y de influencia externa, que eso sigue funcionando muy bien, sino porque siempre ha tenido quien la mantenga. Porque la ineficiencia, perdón, del sistema es tan grande que el sistema es incosteable. Entonces, bueno, primero tuvieron los soviéticos. Los Castro, ¿no?, crearon en el mundo de la política, en el mundo a nivel mundial, una nueva expresión, la política del chuleo. Son unos Bueno, chulos. una dictadura chula. Exactamente. Entonces, bueno, siempre primero lo mantuvieron los soviéticos. Cuando entraron en una crisis económica gigante en los años 90, después del desmoronamiento de la Unión Soviética y del comunismo en Europa, el país estuvo al borde del fin. Lo que pasa es que, para suerte de ellos, llegó Bill Clinton a la presidencia de los Estados Unidos y si bien no le abrió, o sea, si no bien no reforzó unas relaciones diplomáticas, sí le quitó toda la presión al régimen en esa época. Y eso, Estados Unidos le retira la presión que existía en los años 90. Cuba siguió igual, con una crisis económica desesperante. Y en ese momento, tal es así que, bueno, el maleconazo sucede en Cuba en el año 1900, creo que fue 94, 96, 94, y el maleconazo es producto, que fueron la manifestación, las expresiones de populares más grandes que ocurrieron en Cuba en todo el régimen después de los años 60, se dan producto de esa crisis económica. Y no nos olvidemos de Mariel. Exactamente. Bueno, el Mariel en el año que fue otra válvula de escape, que bueno, fue otra historia, igual con el señor Jimmy Carter, que fue una declaración de guerra lo que le hizo Fidel además después a los americanos en esa época. Pero volviendo al tema de por qué. Entonces, cuando los cubanos llega Chávez, y Chávez le puso una tubería de petróleo y no solo de petróleo, una chequera a los cubanos. Venezuela es el único país que una empresa cubana compraba cocos en el Pacífico para venderle a otra empresa venezolana que era del gobierno venezolano. O sea, en vez de salirlos hasta eso, la reventa. Venezuela le dio todo lo que quiso Cuba económicamente. Entonces, buscaba toda esta historia para llegar al fin a la pregunta. Si no hay una chequera que mantenga estos sistemas, más temprano que tarde tienen que caer, tienen que autoderrumbarse. Porque los servicios de seguridad, aunque el pueblo se esté muriendo de hambre, tienen un costo, porque eso crea una casta de gente que vive mejor que los demás. Todo el aparato de influencia externo también tiene un costo. Y entonces, cuando se reduce
eso, bueno, pues los ingresos, lo que va quedando mientras menos hayan es para la élite más importante. Y entonces, hasta económicamente el sistema tambalea con una presión económica. Entonces, mi pregunta es, Venezuela está en estas condiciones, con la producción de petróleo por el piso, el país desbaratado, todavía si todo sigue asistiendo a Cuba, pero llegará un momento en que cuando económicamente, ¿quién va a Venezuela? ¿Verdad que Venezuela tiene unas reservas increíbles? Porque no solo es el petróleo, tienen oro, tienen una cantidad de minerales tremendos, pero igual tienen una situación económica desastrosa. Entonces y con una gran presión internacional en estos momentos. Por lo tanto, yo sí creo que por lo menos la herramienta mayor que veo en estos momentos en lo que sucede otra cosa es la presión económica. Ok. El cambio de gobierno en los Estados Unidos, porque según las encuestas, es muy probable que gane Biden y no Trump. ¿Crees que va a afectar la lucha por la democracia tanto en Cuba como en Venezuela? Bueno, yo respecto a tu evaluación no estoy del todo convencido que suceda eso. Yo pienso que todavía el presidente Trump tiene muy buenas posibilidades. Yo pienso que la lectura de algunas encuestas están muy politizadas. Pienso Hasta que la encuesta de Fox, hasta en las encuestas de sí, Fox. pero las encuestas de Fox, igualito que las encuestas del Wall Street Journal, en las elecciones pasadas pasó lo mismo. O sea, hace 4 años fue la misma cosa. Ellos todos, Okay. o sea, el hecho de que Fox, el problema de las encuestas es el universo donde se hacen. Evidentemente puede haber un problema. Hay otro problema, hay un número X de personas que, en mi opinión, van a votar por el presidente y no están diciendo que van a votar por él. Entonces, yo creo que todavía está en combate. Creo que todavía está en combate. Yo sé que el régimen cubano, la dictadura cubana, al igual que la dictadura venezolana, está apostando a un cambio de gobierno en los Estados Unidos. Que bueno, por ahí venía el sentido de tu pregunta. Y bueno, ellos están apostando a eso porque piensan que un cambio de gobierno puede generar un cambio de política. Bueno, ya el señor Biden incluso lo dijo ayer aquí en Miami cuando vino. Sí creo que fue ayer o antes, que cuando vino expresó eso, de que, de que sí, que Cuba es una dictadura, pero que va a haber un cambio de política, o sea, una política, o sea, y ya el aspecto económico evidentemente lo van a cambiar. Vamos a ver, o sea, yo todavía, primero todavía no han llegado las elecciones y vamos a ver qué sucede en las elecciones y después, al día siguiente, si quieres, volvemos a hablar de qué va a pasar. Pero Ahora, mientras tanto, creo que todavía hay buenas posibilidades de que sea reelecto el actual presidente y de que además de eso se mantenga su política. okay. Quiero aclarar que no tengo nada que ver con la política norteamericana, que te estoy haciendo esas preguntas que mucha gente pensará, este es de Trump por las preguntas que le hacen. No, yo quiero saber, trato de hacerte las preguntas que creo que están en el aire para la gente que nos sigue. ¿Me explico? Sí, Ahora, exactamente. volviendo a Venezuela, o sea, yo creo que tenemos demasiados problemas, tanto las familias venezolanas como Venezuela en general, como para estar uno preocupándose por la política norteamericana, aunque evidentemente puede influir en la situación de nuestros dos países, tanto Cuba como Venezuela, sus resultados. Ok, pero si el G2 maneja como maneja Venezuela, la oposición supongo que tendrá el apoyo y la de la CIA, del Mossad, de la Scotland Yard, de los países democráticos que reconocen a Guaidó como el presidente legítimo. Es que el G2 puede con todos ellos y se maneja mejor que ellos. Lo que pasa es lo que hablábamos al principio de esta conversación con Napoleón, que son dos métodos de trabajo. Ellos trabajan sin leyes, sin límites, hacen lo que les da la gana. Los servicios occidentales no trabajan así. Trabajan, yo te digo, son mucho más respetuosos de las leyes, tienen cosas que no pueden hacer. Entonces, no es que sean mejores ellos, sino que no son malos, ¿okay? Profesionalmente hablando, son malos, con sus objetivos son malos, pero bueno, profesionalmente hablando saben hacer su trabajo, pero trabajan sin control.
y los servicios occidentales están obligados a trabajar con determinados códigos. Entonces es una pelea muy difícil por esa razón. ¿Cómo cae una dictadura de las llamadas comunistas? Porque yo veo que aunque hay dictadores de derecha que mueren en su cama, como es el caso de Francisco Franco, que murió en su cama, o como es el caso de Juan Vicente Gómez, que murió en su cama, la mayoría, por lo menos en América Latina, de las dictaduras de extrema izquierda o de izquierda, o que se dicen llamar de extrema izquierda, ¿cómo se llama? De derecha, quiero decir, las dictaduras de derecha pueden caer inclusive con un plebiscito, por ejemplo. ¿Me explico? Como hizo el caso, como pasó en Chile con Pinochet. ¿Por qué es tan difícil que caigan las dictaduras de izquierda? Y si caen, como sucedió en Nicaragua, ¿no? Al poco tiempo vuelven al poder, como es el caso de Ortega. Yo pienso que en medio de todas las dictaduras de derecha, y bueno, en el caso de Chile, que también tanto bien económico lo hizo el país, que realmente hicieron un trabajo en el campo económico muy grande, pero además hay una realidad. Al final han actuado con más, diríamos, sentido de lo que ellos creyeron que llegaron a hacer. Porque bueno, en el caso Te escucho, sigue hablando, que tengo un problema aquí. En el caso de Pinochet, en el caso de otros militares, ellos plantearon que habían llegado al poder por determinadas condiciones para evitar el triunfo del comunismo, etcétera, en esos países. Y pues bueno, se retiraron, por lo menos tuvieron el aquello de salir por motus propios. Estas dictaduras de izquierda, estas dictaduras llamadas marxistas, digo llamadas porque utilizan el marxismo, pero ni ellos mismos están convencidos, la gran mayoría hoy, del marxismo ni del comunismo. Llegan para quedarse. Ellos creen que tienen que estar ahí toda la vida, que quieren quedarse toda la vida y vivir sin trabajar y vivir explotando y vivir reprimiendo al pueblo toda la vida. Es una diferencia de ese. Yo, yo creo que es triste decirlo porque, bueno, ninguna dictadura es buena, pero bueno, si fuéramos a hacer comparativamente, estas serían, desde el punto de vista comparativo, evidentemente estas dictaduras Hola. fueron ellos mismos del poder. Esta gente no se quieren ir nunca. Sí. Bueno, Enrique, muchísimas gracias por este nuevo programa que nos está haciendo realmente interesante, apasionante, y tus puntos de vista, que siempre es bueno conocerlo. Enrique García, quien estudió en la KGB, trabajó en el G2 y en la CIA, dándonos sus puntos de vista sobre diferentes temas de actualidad. De verdad que muchas gracias, Enrique. ¿Sí? Gracias a ti, Napoleón.